Muy buenas, mi nombre es Jorge Miguel Toro Berrío y en el siguiente video vamos a explicarles cómo realizar el examen físico en el paciente adulto, teniendo en cuenta la resolución 3280 de 2018. El examen físico es el principal método para obtener datos observables y medibles del estado de salud del paciente. Por lo tanto, el examen físico es esencial para complementar la fase de valoración, ya que mediante este examen nosotros vamos a confirmar los datos obtenidos durante la anamnesis o vamos a reformarlos. Este procedimiento está dirigido a todas las personas de 29 a 59 años, 11 meses y 29 días que habiten en el territorio nacional. Por último, antes de empezar a explicar todo el proceso del examen físico, el lugar en el que vayamos a realizar este procedimiento debe contar con las características necesarias para realizar un buen proceso. Estas son la iluminación, la temperatura, un espacio que garantice la privacidad del paciente, también un espacio que esté dotado con los instrumentos necesarios para realizar la valoración y que también nos brinde un espacio silencioso, es decir, aislado de ruidos molestos. El examen físico se realiza mediante técnicas semiológicas que ponemos en práctica desde la llegada del paciente al momento de realizar la inspección. Observamos la marcha del paciente, su actitud y sobre todo su postura. Posteriormente se realiza la anamnesis y se prosigue con la toma de los signos vitales y procedimientos posteriores que comprenden el examen físico. Cabe resaltar que antes de iniciar el examen físico se debe realizar el respectivo lavado de manos. Este procedimiento ya se explicó en un video anterior. Para iniciar el examen físico lo haremos con la toma de los signos vitales, iniciando con el pulso, que ya sabemos que es una onda de sangre creada por la contracción del ventrículo izquierdo y que se puede percibir mediante la palpación de una arteria, que por lo general es la arteria radial, usando nuestro dedo índice y nuestro dedo medio, y vamos a observar la frecuencia, el ritmo, la intensidad, la amplitud y la simetría de este durante 60 segundos. Los valores de referencia para los adultos están comprendidos entre 60 y 100 pulsaciones por minuto. Seguimos con la valoración de la frecuencia respiratoria del paciente, que básicamente es el número de veces que éste respira en un tiempo determinado, que para esta valoración sería 60 segundos. Entonces el procedimiento consiste en colocar al paciente en una posición de cúbito dorsal o semifowler, colocar el antebrazo de este sobre su tórax e iniciar la cuenta cuando veamos la primera elevación del tórax, una vez hayamos puesto el antebrazo del paciente sobre este y hayamos iniciado el conteo. Entonces el valor hallado va a corresponder a esa frecuencia respiratoria. Los valores de referencia en el adulto están comprendidos entre 15 y 20 respiraciones por minuto. Seguimos con la toma de la tensión arterial o de la presión arterial, que es la fuerza que ejerce la sangre contra las paredes de las arterias. Esta fuerza es el impulso con el que la sangre ha de recorrer todo el circuito vascular para poder retornar al corazón. Y se mide pues haciendo uso del esfigmomanómetro. Los valores de referencia para los adultos con respecto a la presión sistólica están comprendidos entre 100 y 140 milímetros de mercurio, y para la presión diastólica están comprendidos entre 60 y 90 milímetros de mercurio. Y por último tenemos la toma de la temperatura, que es el resultado de la generación y pérdida de calor en el cuerpo humano. Por lo general
siempre se toma la temperatura axilar, que es la medición de la temperatura corporal mediante un termómetro colocado en el centro de la axila. Y los valores de referencia normales están comprendidos entre 36,2 grados centígrados y 37 grados centígrados. Siguiendo con la valoración del estado nutricional y el seguimiento a los parámetros antropométricos, tenemos que a partir de la medición del peso y la talla vamos a poder calcular el IMC del paciente. Las imágenes ilustrativas nos brindan una noción de cómo se debe realizar ese proceso. Posteriormente, vamos a realizar la medición del perímetro de la circunferencia de la cintura del paciente, y esto con el objetivo de clasificarlo según lo establecido en la normatividad vigente. El paciente puede estar clasificado en el rango que de forma más mínima va de delgadez extrema hasta obesidad extrema. Dentro de esta valoración también debemos identificar la ingesta del paciente excesiva o deficiente de nutrientes a partir de su alimentación. Esto también lo vamos a hacer con un objetivo de identificar factores de riesgo o alteraciones nutricionales para posteriormente derivarlo a la ruta integral de atención en salud correspondiente. Simultáneamente, debemos realizar la valoración del riesgo cardiovascular y metabólico. Esto lo vamos a realizar utilizando las siguientes herramientas, que son el Finish Risk Score, las tablas de estratificación de la OMS y las tablas de Framingham, que son instrumentos que nos van a permitir clasificar al paciente y obtener un resultado, y con base en ese resultado nosotros vamos a determinar el riesgo del paciente. En caso de que nosotros identifiquemos un riesgo alto o un riesgo medio, debemos derivar a ese paciente a la ruta integral de atención en salud correspondiente. Seguimos con la valoración de la salud sexual del paciente, que es muy importante, y básicamente debemos comenzar indagando sobre los conocimientos y las prácticas relacionadas con la sexualidad, así como también debemos identificar los cambios físicos y psicológicos propios del momento que afectan la participación o la satisfacción de las actividades sexuales en el paciente adulto. Es por esto que debemos identificar los signos y síntomas que estén relacionados con la funcionalidad sexual. Obviamente debemos evaluar las condiciones médicas que afectan la salud sexual del paciente, incluyendo enfermedades cardíacas, incluyendo enfermedades como la diabetes o la depresión. También debemos incluir la valoración genitourinaria, en la que debemos inspeccionar el vello y la piel pubianos. Debemos observar si existe la presencia de secreciones, si hay lesiones cutáneas, y como métodos preventivos también podemos realizar la palpación del escroto en los hombres y la valoración de las mamas en las mujeres. Valoración de la salud visual. A partir del examen oftalmoscópico se debe explorar y evaluar la estructura del segmento anterior y posterior, tales como anexos oculares, conjuntiva, córnea, iris, cristalino, cámara anterior, cabeza del nervio óptico, entre otros. Se puede desarrollar mediante 4 técnicas: oftalmoscopía a distancia, directa e indirecta, y la microscopía con lentes accesorias.
Durante la consulta se debe valorar la agudeza visual usando optotipos morfoscópicos o angulares. Los primeros, tales como los optotipos convencionales de Snellen de letras, números, direccionales de figuras, entre otros, y los segundos como New York Flash, dados guerreros o los cubos de Fuchs. Si la agudeza visual se encuentra reducida por debajo de 20/50, debe derivarse a una consulta resolutiva por optometría para confirmar o descartar un componente refractivo. Si identifica un factor de riesgo o encuentra alguna alteración o anormalidad durante el examen de oftalmoscopía o en la valoración de agudeza visual, deberá remitir el usuario según el hallazgo a la ruta integral de atención en la salud para población con riesgo o presencia de alteraciones visuales o a una consulta resolutiva por optometría u oftalmología. Valoración de la salud auditiva y comunicativa. Incluye la evaluación del estado del oído y su integridad a través de la interacción visual a través de la otoscopia y de las funciones de la articulación, voz, habla y desempeño comunicativo. Durante la consulta se deben hacer 2 preguntas de percepción. La primera, ¿tiene usted o ha tenido algún problema en el oído? Y la segunda, ¿cree usted que escucha bien? Y adicionalmente, aplicar la lista de chequeos de factores de riesgo de las enfermedades del oído, alteraciones auditivas, vestibulares y de la comunicación. Por último, en caso de identificar alteraciones o anormalidades en la valoración, debe derivar a la ruta integral de atención en salud para población en riesgo o presencia de alteraciones auditivas y la comunicación, o una consulta resolutiva a la ruta de alteraciones auditivas. Valoración de la salud bucal. Realizar el reconocimiento del estado de la estructura dentomaxilofacial, lo que conforma cara, maxilar, mandíbula, labio, comisura labial, mejilla, carrillo, encía, zona retromolar, piso de la boca, superficie ventral y dorsal de la lengua, paladar duro y blando, orofaringe, articulación temporomandibular y estructura dental, y su funcionalidad en el proceso de masticación, deglución, habla, fonación, socialización, afecto, autoestima, entre otros. Si se identifica algún factor de riesgo o se encuentra alguna alteración o anormalidad relacionada con la salud bucal, se debe derivar a la ruta integral de atención en salud para población con riesgo o presencia de alteraciones en la salud bucal o valoración específica con odontología para el manejo respectivo. Otros aspectos físicos, como valoración de la mama, que incluye inspeccionar simetría, contorno y forma de la misma, el color, los pezones y la areola, identificar curvaturas anormales en el tórax, identificar lesiones o alteraciones de la piel, heridas o hematomas que permiten identificar posibles traumas o lesiones por exposición al sol tipo queratosis actínica, las cuales son relevantes por ser premalignas, al igual que alteraciones en la sensibilidad, las cuales son características de enfermedades de Hansen. Valorar presencia de hernias, distensión o dolor abdominal, fuerza muscular, movilidad y alteraciones óseas. Valorar sistema nervioso. Incluir en la valoración genitourinaria la inspección de vello y piel pubianos. Observar si hay presencia de secreción, alteraciones o lesiones cutáneas. Palpación de escroto, ganglios linfáticos inguinales y funcionabilidad del sistema urinario. Indagar sobre la presencia de tos con expectoraciones por más de 15 días y si es contacto reciente de una persona con tuberculosis. En el caso de que las personas se encuentren con limitaciones de movilidad, debe ser evaluada la área de presión, examinar la columna vertebral pasiva y dinámicamente en búsqueda de alteraciones de la alineación, como por ejemplo escoliosis, cifosis o lordosis, la pared abdominal en la búsqueda de hernias, la realización de pruebas para revisar insuficiencias venosas en miembros inferiores y la funcionalidad de las articulaciones. Esto ha sido todo por hoy y muchas gracias por su atención.